que los llama a luchar. ¿Cómo están, amigos de Chiquita y al Pie? Pues el día de hoy quise iniciar con este himno del Deportivo Guadalajara, pues porque por ahí dicen que aquí nada más puro América, puro local, ¿no? Sabemos que Chiquita y al Pie se basa, la base es americanista, el crew es totalmente americanista. El día de hoy vamos a darles bola a ustedes, archirrivales por ahí, como se les dice. El día de hoy me acompaña David Payares. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Aquí en representación de Ernesto Marín, Antonio Ramos y Omar Escalante, vamos a desarrollar un tema que probablemente nos dé un poquito de comezón, pero tenemos que hablarlo, y la verdad es que nos da mucho gusto platicar de este tema. Dirán, ¿por qué? Pues si van a hablar de las Chivas, ¿por qué vienen disfrazados de los archirrivales locales de ahí del Guadalajara? Pues bueno, deben de saber que aquí no hay playeras de las Chivas en Chiquita y al Pie. Es lo más cercano que tuvimos. Entonces, pues, a la mano. Tuvimos que llegar a una conclusión de pues usar algo representativo ahí de Guadalajara, y pues no quedó más que Lobos. Leones. Estoy viendo loco, que Leones Negros y Atlas de Guadalajara. El tema que vamos a tocar hoy va a ser los romperredes del Guadalajara. Este tema, David Payares, que da para mucho porque últimamente o en los últimos años a Guadalajara le ha costado tener un referente. Se fue Pulido, que fue el último campeón de goleo con 11 goles, pero antes de Pulido y después en esta etapa que hemos tenido no ha habido un romperredes referente del Guadalajara. David Payares. Todavía no hay un referente de Guadalajara. Tenemos por ahí a un buen prospecto como es JJ Macías, Alexis Vega, que viene de Toluca, y pues bueno, tienen alguna idea estos chamacos, pero todavía no se asemejan a lo que en algún momento hizo Omar Bravo, hizo Javier Hernández, el mismo Gusano Nápoles. Hablaste de Vega y creo por ahí ya me lo separaron, ¿no? Ya nos separaron a Vega, vamos a ver qué termina la novela. Bucetich, tocando el tema de Guadalajara, pues llegando con mano dura con las Chivas. Ahí no sé qué tema tenga Alexis, pero como dice David Payares, pues parecía ser el referente ya de Guadalajara, el que estaba metiendo los goles junto con Macías, que Macías tiene una proyección hacia Europa. Pareciera que ellos dos tenían ahí la batuta, pero pues bajita la mano, se nos está cayendo el Guadalajara a pedazos. No hablemos en cuestiones actuales, vámonos un poquito al pasado. Chava Reyes, que era el referente en el goleo de las Chivas, pues fue desplazado, por decirlo de alguna manera, por Omar Bravo. Omar Bravo que nos tocó verlo a nosotros, la verdad, disfrutarlo y sufrirlo un poquito. Omar Bravo era un delantero bastante incómodo para el América. Si bien no anotaba, generaba bastantes asistencias, robaba por ahí marcas, y creo que Omar Bravo, pues bueno, histórico goleador de Guadalajara, quedó ahí en la marca de todos los aficionados, en el sentimiento, incluso lo proyectó Europa al Deportivo La Coruña, entonces, y tuvo incluso oportunidad de ser el delantero titular, el nuevo titular en una selección nacional dentro de un mundial. En la del 2006 me parece. Que fue cuando Omar Bravo, de la mano de la Volpe, pues era el que llevaba ahí la batuta de la selección mexicana, ¿no? Y evidentemente unas Chivas que, como lo he mencionado anteriormente, pues se han venido desplomando poco a poco, salvo el título ahí de 2017, no han tenido como una base que ya había pues, hecho Almeida y la deshicieron al final de cuentas. Pero vámonos un poco más atrás, quiero mencionar a dos tipos, bueno, voy uno por uno. No voy a mencionar el nombre de Ramón Morales, David Payares. Ramón Morales, que no se caracterizaba nunca por tener posiciones totalmente ofensivas como delantero, pero ojo, es de los goleadores de Chivas. Sí, gracias a su gran golpeo en los tiros libres, acumuló una buena cantidad de dianas. Su golpeo de larga distancia era su mayor fuerte, de Ramoncito Morales, inclusive referente en la selección nacional, y la verdad es que muy buen elemento. Es de esos jugadores que se extrañan en las canchas, que son técnicos, que son limpios, que son leales, que son fieles a su playera. Entonces es un jugador ejemplo para todos los equipos. Ramoncito Morales fue uno de los goleadores, ya ha sido uno de los goleadores de Chivas. También ahí derivamos de esa misma posición un poquito más hacia el centro del campo a Benjamín Galindo, el eterno 10, el eterno ambidiestro, donde te ponía donde quisieras, con izquierda o con derecha, un pase, un tiro. También es uno de los goleadores históricos de Guadalajara. Entonces
Benjamín Galindo por ahí hasta ha sido comparado con Cuauhtémoc Blanco. Creo que eso ya está muy desproporcionado, pero la técnica que tenía Benjamín Galindo y que demostró a lo largo de su carrera es envidiable y es insuperable, y eso lo marcó como uno de los goleadores de Guadalajara. Son estilos totalmente distintos, creo, volviendo al tema de Cuauhtémoc Galindo. Uno le dio mucho a las Chivas, el otro le dio mucho a la América, pero los estilos, tanto de juego como de posesión y como de manera de estar en la cancha, son completamente distintos, aunque los dos fueron referentes para sus respectivos clubes. Yo creo va más la comparación de Bofo Cuauhtémoc, que ahí en un programa lo tendremos en chiquita y al pie, porque eso da mucha tela que cortar. Volviendo al tema de Ramón Morales, aquí les tengo a los Chivas, a los mexicanos que dicen que juego con puro mexicano. Les tengo una chiquita y al pie. ¿Qué gol recuerdan con Ramón Morales? Yo, sin ser Chiva, ni mucho menos, yo recuerdo el gol que hace contra Argentina, me parece, en una Copa América. No, perdón, Brasil. Tiro libre. Un tiro libre que, híjole, deja parado al arquero brasileño. Es de lo que yo recuerdo, como dice David Payares, una zurda bastante educada y que pues dio muchos frutos ahí, tanto en selección mexicana como en el Guadalajara, ¿no? Hablando puntualmente del maestro Galindo, pues si algo le envidia a la América, a las Chivas, es tener un tipo como el maestro Galindo, que era totalmente efectivo en los penales. Creo que falló 2 en su carrera o 1, o sea, finalmente era un tipo muy letal. Y pues un jugador pensante que ahora, hoy en día en el fútbol, no encontramos un jugador así. Exactamente, no encontramos un jugador así, con una clase, con una técnica, con una presencia en el campo y que sobre todo con un liderato del equipo. También tenemos a Gustavo el Gusano Nápoles, que fue referente a aquella final del 97 donde se enfrentaron a Toros Neza. Y bueno, algo que recordamos del Gusano Nápoles, más allá de sus goles, son sus festejos que le valieron el apodo que tiene, ¿no? Que se tiraba ahí al pasto y hacía unas piruetas bastante alegres. Entonces la verdad es que el Gusano endulzaba el fútbol, y referente ahí con Chivas, incluso hizo goles muy puntuales en ese torneo 97 en toda la parte eliminatoria, obviamente en el torneo regular. Y pues bueno, también ahí más o menos en esa camadita que tenía Guadalajara estaba Daniel Guzmán, que también era, le decían el travieso, pues efectivamente era un travieso del área. Él tuvo una mejor época en Santos, me parece. Santos de Atlante, creo. Santos de Atlante, entonces, pero con Chivas también hizo una muy buena cuota goleadora. Entonces, tenemos de ahí, y ya si nos venimos un poquito más para acá, no sé si tengas a alguien más, pero podríamos recobrar al Bofo Bautista, ahí con goles bien interesantes, llenos de técnica, pero sobre todo el Bofo se distinguía por generar fútbol. Yo creo que el gol del Bofo que más recuerda a nuestros amigos Chiva hermanos es el de la final contra Toluca, donde en su playera portaba el Mayenger, ¿no? Que se refería a su madre. De hecho, en el gol que les da el título en 2005, 2006, me parece, es aquella, él llora, o sea, él cae en llanto por el recuerdo de su madre, pues el título que le daba a las Chivas después de ya un buen rato de sequía. Pues el Bofo siempre estuvo presente en el Club Guadalajara, como dice David Payares, en la generación de fútbol, y también presente en los marcadores. También ustedes, chivermanos, si lo recuerda un americanista, creo que ustedes los van a recordar más, el gol que le hace Boca Juniors aquí en el Jalisco. Híjole, es un gran gol, una gran generación de jugadores que pudieron llegar más allá. Yo creo que les faltó ahí, ahora sí que un cuarto al kilo, como dicen en el barrio. Pero independientemente de lo que haya hecho el Bofo, ¿no? Él está presente en el récord histórico de goleadores de las Chivas, con 60 dianas. Creo que, no sé si antes de haber llegado a Pachuca, si hubiera estado antes con el Club Guadalajara, pues hubiera hecho un poquito más, ¿no? Hubiera generado más cuota goleadora en el Club Guadalajara. Yo creo que sí, sin duda. Bofo tenía mucho gol, generaba muchísimas oportunidades y sobre todo era un referente. Era un poco inconsistente, pero cuando se ponía la playera del 10 generaba cantidad de fútbol. Entonces aquí con Boca Juniors hace un golazo y se vuelve una pesadilla para el equipo argentino, que incluso ahí recibió algunos escupitajos. Entonces yo creo que los chivermanos que nos están siguiendo y que van a ver este video van a recordar perfectamente esa anécdota. Y pues bueno, de ahí nos pasamos a una actualidad pues ya más reciente con Javier Hernández. Claro, Javier Hernández, campeón de goleo en 2009, me parece. Sí, una temporada después de su debut,
es campeón goleador con una cuota muy pequeña de goles, aproximadamente fueron 11, pero de muy buena manufactura, con cabeza, con pierna izquierda, pierna derecha, que eso fue lo que lo catapultó al Manchester United en su primer año siendo profesional, ¿no? Sí, de hecho me parece que cuando hacen la inauguración del actual estadio del Guadalajara, Life, ahora Akron, pues juegan contra el Man U y ahí por ahí llegan a un arreglo, Vergara, que paz descanse con el club, y pues se llevan al Chícharo, que actualmente ya es ídolo mexicano, ídolo de multitudes, que por ahí igual le ha faltado dar un pasito más en Europa, le faltó porque pues evidentemente ya regresó a la MLS, pero les tengo una chiquita y al pie, amigos chivermanos. ¿Ustedes a quién recuerdan de la época de los 90s? Es un tipo de bajo perfil, un tipo que jugó y se entregó a la camiseta de Guadalajara, Nacho Vázquez, que era un certero en el área ahí de Guadalajara en la época de los 90s. David Payares, ¿qué recuerdos se trae Nacho Vázquez con Guadalajara? Un recambio infalible, por ahí tuvo que comer banca en algún tiempo, pero cuando entraba tenía su cuotita goleadora asegurada de un gol, una asistencia, y realmente era un tipo que sentía la playera y que quería el equipo, y la verdad es que era bastante bueno Nachito Vázquez. Nacho Vázquez, que pues estuvo allí también a la sombra de las grandes contrataciones que trajo Chivas en su momento, que venían de América, como un Luis García, un Ricardo Peláez, ¿no? Que en su momento... Que hay que hacer un paréntesis ahorita que lo mencionas perfecto. A Chivas le ha funcionado mejor muchachos de la cantera o jugadores de bajo perfil, porque ha contratado a Carlos Hermosillo, a Ricardo Peláez, Luis García, y la verdad es que no tuvieron mayor tema ahí adelante, ¿no? Digo, ellos ya llegaron en la época final de su carrera, ¿no? O sea, tanto Hermosillo como García y Peláez primero jugaron en el club de enfrente, en el archirrival, y pues Guadalajara decide repatriarlos, darles un segundo aire, y los números evidentemente, como dice David Payares, no les favorecen. Mismo caso que Palencia. No, pero ojo, Palencia llegó en una época con Chivas que también hizo época. Palencia también está ahí en los libros de Guadalajara, siempre caracterizado por hacerle gol al Club América, siempre en esos partidos da el pecho por las Chivas, ¿no? Sí, mismo caso de goleadores contra el América que no faltaban, como Miguel Sabá. Miguel Sabá también formó parte del Guadalajara, formó parte de hecho, sin temor. Y si me equivoco, chivermanos, por favor, corríjame, Sabá es cantera Chivas, si no mal recuerdo. Creo que sí. Cantera Chiva, por ahí Miguel Sabá surge del Club Guadalajara, de las inferiores del club, y pues ya traía ese ADN de dañar y de perjudicar, evidentemente, futbolísticamente hablando, al América, ¿no? Entonces, Miguel Sabá, que después tiene un pase ayer con Cruz Azul, donde sale a dar unas declaraciones bastante lamentables, que actualmente lo recordamos como el hombre sin miedo, ¿no? Por ahí decía que cuando salía a jugar contra el América, pues le temblaban las piernas, y pues, híjole, no es una buena declaración siendo un surgido del Club Guadalajara, ¿no? Exactamente, y pues bueno, con Guadalajara ya en esta época contemporánea que tenemos de los años más recientes, obviamente tenemos a Javier Hernández, que es goleador histórico de la selección mexicana, que es goleador ya en un par de mundiales, y Chicharito, que ha sido referente y que ha anotado goles en el Manchester United, ha anotado goles en el Real Madrid, y bueno, ha tenido una trayectoria bastante benevolente en el fútbol europeo, salido de la cantera de Chivas, al igual que Carlos Vela. Carlos Vela no pudo consagrarse con Guadalajara, sin embargo es nacido de esa cuna y ha tenido la trayectoria tan precisa y tan hermosa que ha tenido en otros clubes europeos, pero salido de las fuerzas básicas de Guadalajara. Entonces, Guadalajara se ha distinguido por tener muy buenos delanteros, obviamente mexicanos, y que han nutrido a la selección mexicana y que han nutrido incluso a equipos europeos. Sí, claro, o sea, comentas el caso de Carlos Vela, que poca gente lo recuerda aquí en México, realmente su paso fue nada. Fue más, como dice David Payares, que va a Europa, va a la Real Sociedad, primero evidentemente pasa por el Arsenal y todo su proceso, y se consagra con la Real Sociedad como un delantero ya no referente de algún club, y al final de cuentas pues Vela actualmente
él lo ha dicho abiertamente ante las cámaras y ante todos los medios, que pues en el fútbol pues no le gusta, ¿no? Que es su trabajo, pero al final de cuentas pues no le gusta. No sé si en algún momento las Chivas piensen en repatriarlo, que es lo que sería común, ¿no? Que ya está en la MLS, ya está posicionado, ya tiene una buena trayectoria, pero pues quisiera en Guadalajara, que ojo, también he sabido que Club América, Cruz Azul, el Club Tigres también ha tocado la puerta de Carlos Vela, pero déjame te digo, otro que está ahí en los libros de los goleadores, Marco Fabián, actual jugador de Bravos. Pues ahí Marco Fabián ha sido una pieza fundamental en las Chivas. Se va a jugar a Cruz Azul, pero en Chivas hizo goles importantísimos, se le daban bien los Chivas Atlas. Contra al Atlas le ha marcado bastantes goles y como hemos checado aquí en Chiquita y al Pie, pues está en los libros de goleadores del Club Guadalajara. Exactamente, Marco Fabián, si bien no era un delantero nato, era un 10 o un perfil parecido a un 8 antiguo. Mismo caso de Ramón Morales y el Fofo, que no eran centros delanteros, pero que están ahí en la historia de Guadalajara como máximos goleadores. Sobre todo por la pegada que tenía Marco Fabián, tenía un tiro de larga y media distancia. No, ya me lo mataste. No, está bien Bravos. Bueno, ahorita ya trae sobrepeso, vamos a ver qué tal funciona. La verdad es que ayer se vio bien con Bravos, La verdad ojo, creo que muy buena contratación, pero Marco Fabián, la verdad, un generador de fútbol, un tipo con mucha pegada, con mucho gol, referencia, también lo proyectaron a Europa, al final estuvo ahí por Arabia y Nazi y todos estos equipos excéntricos y vuelve al pero fútbol nada más mexicano. para inflar, ¿no? Exactamente, inflar la carterita de Marco Fabián, pero muy buen elemento. Marco Fabián también un referente contemporáneo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y yo creo que pues ahorita después de Marco Fabián, no sé si tengas a alguien más, si no nos vamos directamente a JJ Macías, que es cantera Chivas, estuvo en su mejor etapa con León y ahí lo repatrian a Guadalajara y pues, bueno, tiene tan buenas actuaciones que se está proyectando hacia Europa. Se escucha el Olympique de Marsella, se escucha la Real Sociedad, se escuchan varios equipos que están interesados en él. Ojalá la verdad es que se hace un tipo con un buen físico, con muy buena ubicación, muy completo, porque te va con cabeza, te va con ambas piernas, tiene excelente ubicación, también te puede jugar por fuera para generar a otro 9 fútbol, y creo que Chivas se ha distinguido por generar buenos delanteros. Ojo, y la dupla que ya te pasaste la actualidad, la dupla Alexis y Macías estaba dando de qué hablar. Lastimosamente sabemos que Alexis Vega se ha caracterizado en su corta carrera por traer cuestiones extracancha, ¿no? Sí, las cuestiones COVID pues no las vamos a juzgar evidentemente, pero por ahí se habla de que algo más está siendo factor para que Alexis se ha separado del plantel. No sabemos si en qué tiempo se ha devuelto a Chivas, pero ahorita actualmente el día de hoy está siendo separado. Y pues qué lástima para los chivermanos que se ilusionaban con esta dupla. Está muy buena esa dupla, joven, potente. Claro, y grandes jugadores, ¿no? Los dos se complementaban bien. Esperemos que pues Macías haya aprendido a generarse solo las jugadas, o haya aprendido a vivir solo, porque pues el complemento que ahorita yo le podría ver a Macías es por ahí Brizuela. No sé si Oribe Peralta pueda llegar a resurgir. Igual y que le enseñe algo de lo bueno que tiene Oribe Peralta. Yo te tengo una chiquita y al pie. Hablando de romperredes de Guadalajara, Alan Pulido fue el último campeón goleador compartido ahí del torneo de Guadalajara. Claro. Si hubiera seguido a Alan Pulido en Guadalajara, hubiera terminado como un buen referente de Guadalajara, y si ir a la MLS es un retroceso en su carrera. Te contesto por partes. Sí, Alan Pulido, de hecho Alan Pulido se va, o sea, Chivas no califica en ese torneo. Alan Pulido se va como campeón goleador del torneo. Fue creo que el partido donde marca Toño Rodríguez un gol de larga distancia. Pero volviendo al tema y a tu pregunta, si Alan Pulido yo no le vi el caso. Tal vez le han de haber aumentado ahí los ceros al cheque mensual que cobra Pulido, pero sí, yo si me hubiera puesto en los zapatos de Alan Pulido, yo siendo ya un referente, un querido por Chivas, que ya el aficionado Chivas ya había olvidado el pasado tire que traía Pulido, porque creo y tengo conocidos, saludos a Said Méndez, tengo conocidos que odian a los Tigres,
no lo soportan por ser un equipo medio agrandado de la última década, pero bueno, no me meto en esas ondanzas. Creo que sí, Pulido hubiera sido un referente del Club Guadalajara, ¿no? Y sí, si me dices un retroceso, pero por supuesto, evidentemente lo es, porque yo creo que la cifra no es tan exorbitante para decir, ¿sabes qué? Pues en el MLS voy a ganar muchísimo más, hasta el doble. No lo creo así. Creo que en Guadalajara era un jugador muy bien pagado y ya estaba haciendo una historia ahí en el club. Entonces, pues, lástima por Pulido y por los chivermanos que ya tenían cierto cariño con Pulido, que incluso fue autor del gol en la final de Tigres. Claro. Entonces le tenían bastante Grande, cariño. imagínate, del último título de Chivas. Exactamente, entonces Pulido ahí ya tenía la mesa servida para poder seguir siendo referente del equipo mexicanísimo de México, obviamente. Pero bueno, en fin, Pulido toma esta decisión, que fue el último gran romperredes que manejó Chivas. Quiero invitar a todos nuestros amigos chivermanos que nos están siguiendo a anotar en la caja de comentarios cuál es el delantero que ustedes recuerden. Por ahí también tenemos a Misael Espinosa, obviamente los contemporáneos, pero si nos vamos más atrás estamos con el Topo Gómez. Y no hablemos de delanteros, también hay jugadores de medio campo, de medio campo para arriba. También, por ejemplo, Héctor Reynoso. Digo, no está en los archivos de Killers, pero hizo de los grandes goles de las Chivas. El clásico. Joel Sánchez sumándose al ataque, Ramón Ramírez. Híjole, chivermanos, me tendría yo que quedar aquí, nos tendríamos que quedar aquí como un par de horas, ¿no? Platicando acerca de las grandes hazañas y los grandes jugadores que han pasado por sus filas. Evidentemente, el día de hoy, pues para que vean que no todo es de azul crema, nos metemos a las filas del Club Guadalajara. Hablar un poco de los goleadores, de las personas que han hecho historia en el Club Guadalajara. Y pues como dice mi amigo David Payares, esperemos que comenten si ustedes tienen alguno que se nos esté olvidando a nosotros. No sé si por ahí Alberto Coyote, no sé. Ustedes, chivermanos, están más empapados del tema, están más en las arcas del Club Guadalajara. Y pues nada, conclusiones en general, David Payares, de los Tigres del Club Guadalajara. La verdad es que agradecemos mucho a Guadalajara de sacar estos delanteros, de tenerlos en forma, tal vez de contratarlos de otros equipos y darles juego en su equipo, porque al fin y al cabo son material de selección. Un delantero que triunfa en Chivas va a ser candidato inamovible en la delantera nacional. Entonces agradecemos muchísimo a los chivermanos que desarrollen tanto en sus fuerzas básicas como dándole oportunidad a los delanteros que están en otros equipos que contratan. Entonces siempre va a ser piedra angular Chivas de Guadalajara para la selección nacional y poder proveer parque con goles en la selección. Pues ahí lo tienen, amigos de Chiquita y al Pie. El día de hoy nos pasamos del otro lado de la barda, hablamos de Guadalajara, de sus giles, y pues agradeciéndoles una vez más que estén aquí con nosotros. Participen, ya sabes, en las dinámicas, ya saben, las quinielas, todo lo que les trae Chiquita y al Pie. Siempre es importante que estén en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales, y muy importante que se suscriban aquí al canal, donde seguiremos subiendo esto que a ustedes les gusta mucho, este toque retrasado, donde hablamos de la historia de los equipos mexicanos, internacionales. También vamos a tener toques retrasados ya internacionales, nos han pedido por ahí. Entonces, pues, muchas gracias, David Payares, por estar aquí. Gracias a todos, un saludo a todos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Dejen sus comentarios, denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos. Ahorita que estamos hablando de Chivas, denos difusión, porque también lo estamos haciendo por ustedes. Ahí tienen. Pues esto fue todo, el toque retrasado. Chivas Killers en la historia del Club Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí, Chiquita y al Pie. Nos vemos en la que sigue. ¡Vámonos!